el ingeniero José Torero, profesor en la University College de Londres, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Él estudió ingeniería mecánica en la Universidad Católica de Lima, pero luego ha hecho doctorados en universidades inglesas y actualmente trabaja ahí. Y es además, y sobre todo, y por eso lo hemos invitado, un perito internacional en materia de incendios, razón por la cual ha tenido que prestar servicios cuando el incendio de las Torres Gemelas, víctimas del terrorismo en Nueva York, cuando el incendio de la Catedral de Notre Dame de París, 800 años de antigüedad, también incendios forestales en Europa y Australia. Señor José Torero, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted es naturalmente privilegio para nosotros, estando usted de paso en su país natal, poder conversar, aunque sea breves minutos, para decirnos en qué consiste su función de perito, porque por lo que sé, algunas veces he solicitado por partes privadas y algunas veces lo he hecho para asesorar al Cuerpo de Bomberos del Perú. Explíquenos cuál es su función estrictamente. La función de un perito es traer todo lo que es el conocimiento técnico de una manera tal que después se pueda resolver, por ejemplo, cuál es el origen, cómo creció un incendio y por qué se generaron los daños que se generaron. Entonces, el perito simplemente cumple una función técnica donde se evalúan todos los elementos para poder explicar cómo el fenómeno del incendio nos llevó a las consecuencias que normalmente vemos en televisión o en los periódicos. Y en el caso de incendios forestales, por ejemplo, para comenzar por ahí, en el Perú, hemos tenido algunos que han amenazado sitios arqueológicos, eso es grave. ¿Cómo se puede reconstruir el origen de un incendio que ha devastado decenas y a veces cientos de hectáreas? En el caso de un incendio forestal, el problema es diferente porque lo que uno trata de hacer es prevenir. Entonces, la reconstrucción o el peritaje de un incendio es para entender cómo sucedió, cómo creció y cómo se perdió el control. Porque normalmente en un incendio forestal es muy difícil prevenir que el incendio suceda, pero uno tiene que manejar el territorio, uno tiene que manejar, por ejemplo, el sitio arqueológico, de una manera tal que el incendio no pueda exceder una cierta capacidad que nos permita controlarlo. Entonces, la idea del peritaje es entender cómo perdimos el control. Ahora, del peritaje técnico es una cosa y el peritaje jurídico otra. Yo no sé qué es lo que ha pasado para que el Perú creo que haya batido un récord de duración de una causa de incendio, como fue el caso de la discoteca Utopía, que ha tomado, si no me equivoco, 20 años en resolverse. ¿Usted ha participado ahí como perito de qué parte? En ese caso fue el gobierno que me pidió que viniera para evaluar cuál era la situación, la coyuntura en el Perú que permitió que sucediera Utopía. Y el resultado de esa evaluación que yo hice, y es desgraciadamente una situación que todavía continúa, es que en el Perú existe una falta de capacitación fundamental en materia de seguridad contra incendios. No existen profesionales que han sido educados y han sido capacitados para poder resolver estos problemas de una manera adecuada. Entonces se toman muy malas decisiones en el momento de un incendio, se toman muy malas decisiones en el momento de poner la prevención adecuada y el resultado es eventualmente situaciones como Utopía. ¿Piensa usted que hay una especie de negligencia en nuestro país o de inconsciencia o de desinterés en las consecuencias? Yo me refiero a ciertas instituciones un poco antiguas y que no están preparadas para incendios y que sin embargo contienen acervos documentarios importantes. Hemos visto que han sido quemados, archivos múltiples a lo largo de los últimos años, pero pienso sobre todo en el Museo Histórico de Pueblo Libre. Es una casona antigua, republicana, como se dice, que contiene algunas de las piezas arqueológicas más importantes del Perú. Tengo entendido que usted ha hecho una inspección de esos locales en Pueblo Libre, ¿no? Sí, hace unos años se me pidió que hiciera una inspección que hicimos pro bono para tratar de evaluar cuál era la condición del Museo de Pueblo Libre. Y la realidad es que ese tipo de casonas antiguas no son necesariamente inseguras, pero si se manejan de una manera inapropiada y no se presta la atención adecuada, el problema es que después uno tiene un riesgo que puede llevar a la destrucción total de ese patrimonio nacional. Ahora, cuando uno mira el valor que tiene ese patrimonio, uno se da cuenta que lo que uno está poniendo en riesgo es algo extraordinario que no se puede reemplazar. Entonces,
negligencia es una palabra complicada, yo diría más bien una confusión de la complejidad del problema. La realidad es que mucha gente piensa que este problema ya está resuelto, que es un problema simple, esto no me va a pasar a mí, la estructura no es inflamable y por ende no va a haber ningún problema, y no entienden el problema correctamente, están confundidos de cómo funciona ese problema y por ende le prestan muy poca atención. Ahora, evidentemente, cuando sucede el incendio, como en el caso de Notre Dame, o el Museo de Arte de Glasgow, la Escuela de Arte de Glasgow en Escocia, y perdemos todo, en ese momento uno empieza a preguntarse qué fue lo que pasó. Y cuando uno empieza a indagar, uno se da cuenta que uno no prestó la atención adecuada. En el caso concreto del Museo de Pueblo Libre, ¿usted pudo hablar con las autoridades de esa institución? Porque usted insistió en algo, las autoridades no están preparadas. ¿Qué autoridades? Hay por una parte jefes de las instituciones, pero hay profesionales especializados. Y explíquenos cuál es la experiencia en el Perú suya, comparativamente con la cantidad de países donde ha trabajado, respecto de esta falta de autoridad máxima y de autoridad profesional. En realidad, una de las cosas que uno tiene que tratar de hacer cuando uno trabaja en un espacio técnico es tratar de mantenerse un poco al margen de la política. Uno entrega la información que es necesaria. En ese entonces, en discusiones con quien era el viceministro de Cultura en ese entonces y la directora del museo, existía una cierta ansiedad acerca de cuál era el estado del museo. Entonces, no existían los fondos para poder hacer el estudio y se me pidió que evaluara las condiciones del museo para tratar de ver si se podía hacer algo. Entonces, esa evaluación yo la entregué. Evidentemente, las condiciones del museo permitían ejecutar una serie de acciones que probablemente hubiesen bajado el nivel de riesgo, pero la realidad es que al final muy pocas de esas acciones se tomaron. Por otra parte, hay casos de incendios criminales. Hemos mencionado el de las Torres Gemelas de Nueva York, que produjo casi 3.000 muertes, pero en América Latina hemos tenido un caso en México, en la localidad de Ayotzinapa, ¿no?, donde 43 estudiantes fueron asesinados por fuego. Usted me parece que ha trabajado también ahí. Sí, ¿Quién lo convocó para el caso de Ayotzinapa? Era el grupo independiente de expertos que vino a México para tratar de evaluar la situación y se encontraron en un momento en el cual necesitaban que alguien les diera apoyo técnico. Entonces mi trabajo fue asistir al basurero de Cocula, evaluar cuáles eran las condiciones del basurero y establecer si efectivamente podía haber habido un incendio que incinerara 43 personas. La realidad es que el análisis que hicimos en ese caso, que nos llevó a una serie de ensayos, un montón de trabajo, mostró que era imposible. Lo que habían era una serie de pequeños incendios o pequeños fuegos que se habían generado, pero no había habido un incendio de la magnitud que era capaz de destruir los cuerpos al nivel de incineración los huesos que se habían encontrado. Y eso puso en tela de duda lo que en ese entonces se llamaba la verdad histórica. Ahora, con los años, lo que ha sucedido es que poco a poco ha ido apareciendo información y efectivamente lo que escribí en mi informe en ese entonces básicamente ha sido corroborado por todos los hallazgos que se han hecho en tiempo subsecuente. Que fue un acto criminal. Bueno, digamos que la conclusión de mi informe era que los cuerpos no fueron incinerados en el basurero de Cocula, como decía la verdad histórica. Lo que sucede después es el análisis más de los acontecimientos, que muestra que los acontecimientos fueron completamente distintos a lo que la verdad histórica indicaba y mucho más alineados con el informe que yo había ejecutado en ese entonces. Tengo entendido que usted pasó el año nuevo en nuestra capital este año y quedó sorprendido por el despliegue de pirotécnicos. Sabemos que han habido varias decenas de incendios, los bomberos, que son voluntarios en el Perú, como usted lo sabe, y eso parece que es una anomalía también, y tienen que intervenir más que ninguna otra noche. Se producen incendios y se producen también contaminación para seres humanos y para mascotas.
¿Qué sensación tuvo usted cuando contemplaba este despliegue pirotécnico en Lima el 1 de enero? Bueno, digamos, la pirotecnia es una manifestación cultural que tiene siglos y evidentemente hay manera de regularla, esa manera de minimizar el impacto. Evidentemente el problema con las mascotas y todas estas cosas es un problema real que hay que contemplar y hay que tratar de una forma adecuada. Pero el problema de la seguridad contra incendios también es un problema real. Hace unos años hubo un incendio en la ciudad de Dubái, donde un edificio que se llamaba El Adres, por razones de pirotecnia, se encendió y básicamente un edificio de 87 pisos se quemó de piso a techo. De piso a techo. Sí, por un cohete, por un cohetón, o exacto, por un castillo. Exacto. Entonces, ese tipo de situaciones se tienen que dar. Ahora, evidentemente tenemos, en principio deberíamos tener legislación con respecto a los materiales de construcción y todas las cosas necesarias para que podamos celebrar utilizando pirotecnia sin necesidad del riesgo de incendios. Pero desgraciadamente no siempre se mantiene el rigor suficiente en la utilización de materiales. Londres es una ciudad que ha sufrido incendios pavorosos, hay unos célebres, pero me parece que son varios que han afectado o que han podido afectar gravísimamente a la ciudad. Y ha buscado una manera institucional de que haya seguridad y haya una línea de mando. En el Perú no tanto. Usted está diciendo que usted siente que hay autoridades que o no son conscientes o se resignan ante no poder hacer nada. Si pudiera influenciar sobre a los decididores en el Perú, ¿qué les diría? El problema del incendio es un problema técnico sumamente complejo, que requiere una capacitación y una competencia de altísimo nivel. En un país en el cual esa capacitación y esa competencia no existe, podemos tratar de hacer cosas para mejorar, pero nunca va a haber, como usted dice, un orden. Nunca va a haber un régimen en el cual se progresa de una manera paulatina. Entonces, lo que yo diría es que realmente lo que hay que hacer en el Perú es instaurar una capacitación en materia de protección. ¿Universitaria? Por supuesto. Porque tengo entendido que hace usted talleres en varias ciudades del mundo, ¿no? Por supuesto, y es una carrera profesional como puede ser la ingeniería civil o puede ser la ingeniería mecánica. ¿Cómo se llama? Ingeniería de seguridad o ingeniería de protección contra incendios. De acuerdo. En el Perú no existe esa carrera en ninguna universidad. No, el único lugar en Latinoamérica donde existe es Argentina, donde yo trabajé en fundar con un grupo de gente argentina una maestría en ingeniería de protección contra incendios. ¿Y quién se inscribe ahí, privados o funcionarios públicos? Ambos. Ambos, porque los conocimientos tienen que estar a ambos lados. Es el que diseña y el que regula, porque si no tenemos los conocimientos a ambos lados, la conversación no existe. Entonces tiene que haber esos conocimientos tanto para el que diseña, para el que construye, para el profesional privado, como para el que regula y garantiza la seguridad de la... Ahora, grandes incendios como el de Dubái o el de Notre Dame en París pueden tener unas causas insignificantes. Lo de París parece que es alguien que fumaba y son las cenizas de su cigarro, los restos de su cigarro, los que han tocado vigas muy antiguas y de ahí hubo una amenaza terrible. La realidad es esa, ¿no? La realidad es que un incendio puede empezar en una cosa muy pequeñita. El último incendio que hubo en Londres, que fue el de la Torre Grenfell, donde murieron 72 personas, empezó simplemente por un refrigerador que tenía un defecto. Y un pequeño incendio, si no se maneja correctamente, nos puede llevar realmente a un desastre. Es el manejo del incendio lo que nosotros tratamos de buscar, de controlar con la seguridad contra incendios. Usted ha tenido relaciones con los cuerpos de bomberos en el Perú. ¿Cómo percibe su capacitación y también su espíritu, ¿no? Porque son voluntarios? El trabajo de un bombero voluntario y la ventaja de un bombero voluntario es ese espíritu del que usted habla, ¿no? Hay gente que realmente está dedicada al tema y tienen una pasión enorme por tratar de proteger a la ciudadanía. La otra ventaja que tiene el bombero voluntario es que nos permite acceder a zonas remotas, descentralizadas. El problema que tiene un cuerpo de bomberos voluntarios es un problema de logística, de organización, de recursos, de autoridad, de comando, donde no existe realmente un rigor que permita, por ejemplo, manejar ciudades complejas como Lima. Muchas gracias por lo que nos has dicho. Ojalá que sea escuchado y que no tengamos que lamentar cuando se produzcan desgracias
vinculadas al fuego, de no haber escuchado a una persona con la experiencia internacional que usted tiene y que ha tenido la amabilidad de contarnos parte de su actividad profesional acá. Que tenga una feliz estadía en nuestro país y que regrese cuando vuelva, nos visite para tenernos siempre al tanto de lo que se avanza en estas disciplinas. Ingeniero José Torero, profesor José Torero, muchas gracias y que tenga usted un feliz año, sobre todo que los días que pase todavía en Lima le aporten satisfacciones que recuerde en el lejano Londres. Muchísimas gracias.